Muy buenos días a todas, a todos, a todos. Muy buenos días, muy buenas madrugadas, Latinoamérica. Buen día a todas las provincias argentinas. Hoy arrancamos a full con uno de los mayores exponentes del rock de los 70 y el tema empieza en los 70, sin duda. Bueno, por ahí yo digo que en los 70 ya Harpo nos va a decir. Algunos anuncios, hoy tenemos una gran clase. Vamos a ir, sabemos que último sábado, no sé si último sábado, bueno, el sábado que viene no tenemos clase, ¿eh? El sábado que viene nuestra comandanta superior ha definido que como es feriado largo no es clase, así que a descansar, me parece bien. Vamos a hacer un intento el miércoles que viene, un intento nuevo, que es transmitir en vivo de nuestra querida San Juan, acá al lado, yo estoy en Buenos Aires ahora, pero al lado de Mendoza, nuestros hermanos cuyanos, vamos a estar transmitiendo dentro de el Encuentro Nacional de Oficinas Judiciales, un bloque donde va a estar Mario Lara, que ustedes ya lo conocen, que de la Corporación Judicial Chilena, y el administrador general de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, que es Marcelo Pese, que ya ha estado y es parte de esta comunidad. Así que vamos a estar empezando, decime, no veo por acá, ¿qué hora empezamos el sábado? 16:30. Perdón, el miércoles que viene entonces, 16:30, 5 de octubre desde San Juan. Vamos a ver cómo sale, crucen los dedos. Estamos definiendo, es muy probable que sea en el mismo Zoom que les llegue, pero ahí estamos en plena coordinación con San Juan, si es Zoom, YouTube. Es muy probable que sea por el Zoom, les va a llegar lunes o martes la comunicación, entonces miércoles 16:30 horario especial, sábado que viene no hay clase, al otro miércoles, miércoles 12, lo estoy perdiendo, pero se lo voy a volver a mandar, se lo vamos a volver a mandar con el equipo. Vamos a tener la clase de Legal Project Management con Ana Marra, española, entonces también horario especial a las 15 horas. Bien, ¿algún otro anuncio que quede, Celina? Sí, perdón, agregar nada más el 19. El 19, el otro miércoles, también tenemos horario especial. Bueno. Va a estar Enzo Lefebvre, junto con Juan Corbalán. Bien, entonces tenemos los 3 miércoles que viene, para que se vayan organizando, horario especial. Miércoles que viene, 16:30, transmisión en vivo de San Juan, como si las otras no fueran en vivo, pero esta no sé, en vivo presencial, bueno, vamos a ver. Esta está grabada, pero sale como si fuera en vivo. Todas las clases nuestras son todas grabadas, pero la hemos hecho de un modo casi parece en vivo. Entonces, miércoles, me disperso y no tiro el mensaje. El mensaje es todos los próximos 3 miércoles, horario especial. Miércoles que viene 16:30, miércoles 12, 15, miércoles 19, 15. Vamos a tener todas expositoras y expositores extranjeros que están viviendo afuera, por eso ese horario. Listo, ya está, no queda nada. Vamos a la cancha, hoy tenemos un gran tema. Cuando nos juntamos con Carlos, Carlos es un referente en Argentina, histórico, de la informática y de hacker blanco, hacker ético. Él nos va a explicar un poco. Y dijimos, bueno, en esta comunidad que pretende hackear nuestra querida organización y comunidad judicial, teníamos que tener a alguien que un poco nos cuente y nos linkee de qué se trata en el mundo informático el hackeo. Entonces, bueno, Carlos Catania, en realidad todo el mundo lo llama Harpo y dice que es una larga historia, yo ya muero por conocerla. Se presenta como un viejo friki de la informática con habilidades sociales bastante decentes, es de Mendoza. Comenzó con las computadoras cuando tenía 8 años, dice tal vez 9, en los 80, y en ese entonces un amigo con una Sinclair CZ1000 con un K de RAM, empezaron a hacer los primeros juegos con un televisor blanco y negro. Y desde entonces está involucrado en la informática, hizo un par de juegos para Commodore 64, dirigió la BBS en los 90 durante 3 años, creó un grupo de usuarios de Linux y actualmente hace 15 años está en la investigación del aprendizaje automático aplicado y es el director del Laboratorio de Sistema Inteligente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo, ingeniero, maestría en redes de computadora y doctorado en ciencias de la computación. Bien, un hacker. Bienvenido, Harpo, Carlos, a nuestra comunidad. El comando de la nave es toda tuya. Hola Mario, bueno, gracias, gracias por esa presentación. Bueno, muchas gracias también por invitarme, ¿no?
voy a tratar de, como estábamos hablando recién ahí con Mario y todo el equipo, de acercar un poco todo lo que tiene que ver con la cultura hacker a tratar de llevárselos al ámbito de ustedes en la medida de lo posible. Y bueno, creo que va a ser un lindo desafío, creo que nos vamos a divertir bastante, o por lo menos yo me voy a divertir bastante intentándolo, ¿no? No sé si ustedes van a hacerlo, pero yo espero que sí. Bueno, vamos a arrancar porque tenemos muchas cosas para contar. Voy a compartir la pantalla. Mientras vas compartiendo, contame lo de Harpo, o lo tenés previsto en la Bueno, presentación. eso tiene que ver, no, te lo Bueno, cuento. Todo el mundo dale. me dice Harpo, en realidad viene por varias cosas. Como ahí contó Mario, en mi historia, digamos, yo armé un BBS, que era un BBS antes de Internet. Para que no sepa, antes de Internet las computadoras no existía una red, sino que era una comunicación telefónica, una máquina que estaba escuchando ahí con otro teléfono. Y ahí en eso había 1, 2, 3, 4 líneas telefónicas, uno se conectaba, dejaba mensajes, compartía cosas, y bueno, no era la comunicación tan importante que tenemos ahora, ¿no? Y eso lo hicimos de muy jóvenes con 3 amigos, y esos amigos decidimos ponernos los nombres de los hermanos Marx. Harpo, Groucho, Cepo, y había un chico también por ahí, ¿no? Y entonces quedó, digamos, ese apodo a principios de los 90 por ahí, y bueno, se fue llevando. De hecho, hay un Groucho también, un Groucho que es un amigo mío de la infancia prácticamente, que hoy por hoy también sigue llamándose Groucho, y quizás alguno se lo haya cruzado en el mundo informático, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Esa es la verdad, la historia, y bueno, se fue llevando ese apodo Qué nerd. buena historia, aparte con los hermanos Marx, tremendo. Escúchame, Harpo, ¿cómo se llamaba el sonido de Internet cuando las primeras Internet que hacía ese sonidito? ¿Cómo era ese tipo de conexión? Que todos Era una nos conexión por poníamos... modem, era el sonido de intercambio de Sí, los pero modems, tenía un ¿no? nombre, pero ahora no me acuerdo, pero nos daba una felicidad cuando lo sentíamos, porque Dial-up. decíamos, bueno, dial-up, ahí está, muy Claro, bien. por eso era la Nuestra, comunicación telefónica, y teníamos ese el dial-up. Sí, que nos eso. comunicaba. Bueno, claro, eso era para comunicarse a Internet, pero antes de comunicarse a Internet uno se comunicaba a una computadora. Yo tenía una computadora en mi casa con una línea telefónica, y la gente llamaba a mi casa y atendía mi Claro. computadora, ¿no? Entonces, ese era, y después no había conexión entre esa computadora y otras. Esa era Tremendo. la diferencia, era algo bastante primitivo, ¿no? Genial. Así que bueno, esa es la historia detrás de Harpo. Bueno, a ver, voy a poner el chat porque por ahí yo acá no lo estoy viendo. No te preocupes por el chat, que con Celi y Giancarlo, Ah, si hay bien, preguntas, bueno, te las listo, vamos listo. haciendo. Si vos Estoy repasate acostumbrado, que a un ejército de un solo hombre, ¿viste? Dando clases y esas cosas. eso es muy pedagógico tuyo, pero tenemos 200 y pico de la Perfecto. comunidad que te vamos a ir pasando info, así que no te preocupes. Bueno, perfecto. En realidad, acá me dicen, la gente más pudiente tenía 2 líneas en su casa. Bueno, yo tenía un trabajo que en su momento era muy bueno. Trabajaba para Roche, en la época en que Roche quería armar su propia red, y bueno, eso me permitió a mí sí tener una línea telefónica. Claramente no era barato en aquella época, sí. No, porque dicen, los más pudientes tenían 2 líneas telefónicas en su casa. No era barato, es cierto. Bueno, arrancamos. Antes que nada, voy a tomar las palabras de G.H. Hardy, un matemático, ¿no? Que escribió un pequeño ensayo que era una disculpa de los matemáticos. Yo voy a hacer una disculpa, voy a tomar voy a tomar sus palabras, que es una cosa realmente, no sé si soy digno de hacerlo, pero voy a pedirles disculpas de antemano por algunos defectos que tenemos nosotros, la gente del área de informática, ¿no? Los nercomputólogos. Primero, bueno, tendemos a utilizar términos mezclados con el inglés y el castellano permanentemente. Eso me lo han hecho ver mucha gente que no es del área, y bueno, para mí es algo totalmente natural. Quizás para ustedes también, pero hay gente que se siente incómoda, entonces les pido disculpas porque van a existir, y incluso en esta presentación los va a ver, ¿no? También, bueno, puedo llegar a asumir quizás algunos conocimientos técnicos, entonces ahí, obviamente, les pido que, bueno, me pregunten, y, digamos, no va a haber ningún problema
Pero bueno, es normal que uno por ahí asuma algo que quizás no conoce. Y sí, voy a olvidarme de algunos tildes. Esto también tiene su historia. En los comienzos de la informática los acentos no se usaban porque no había teclado con acentos, los teclados eran en inglés. Y después también había incompatibilidades. Cuando uno llegaba a poner un acento, la persona que recibía el mensaje del otro lado probablemente no veía un acento, sino que veía cualquier cosa, y eso hizo que, como decisión práctica, no escribiéramos con acentos, y bueno, después el tiempo cambió y quedamos increíblemente mal aquellas personas que no usamos acentos cuando escribimos. Por suerte después vino WhatsApp y los teléfonos que hicieron que escribiéramos de cualquier manera, mucho peor, pero bueno, aún así me disculpo, gracias a Dios tenemos autocorrectores, pero puede ocurrir que vean así con horror que se me escapa alguna tilde. Bueno, dicho esto, arrancamos con una palabra en inglés. ¿Cuáles son los objetivos que vamos a tener en este workshop, ¿no? Bueno, por un lado, la idea es tratar de conocer un poco lo que tiene que ver con la ética y la filosofía detrás del hacker, ¿no? De esta palabra que nosotros venimos escuchando desde hace 30 años más o menos. Bueno, que existe una ética, existe una filosofía, hay algo que los motiva. Y eso es un poco la idea de este workshop, tratar de entender a qué se refiere, ¿no? Y bueno, y después lo otro, un poco como también dijo Mario, tratar de analizar la aplicación de esta ética, de esta filosofía, en otros lugares, más allá del mundo de las computadoras, que es donde surge originalmente. Entonces, bueno, empecemos y preguntémonos, ¿qué es un hacker? ¿Qué es un hacker? Antes, a mí me gustaría ver cuál es la opinión de ustedes, o qué creen ustedes que es un hacker. Si, digamos, tienen alguna opinión que dar, me gustaría escucharla. Todos tenemos una opinión, gracias a Dios en este mundo. Ojo que tenemos, ahí te vamos leyendo, pero ya hay 90 chats en el chat. 93. Sí, sí, sí. Un creativo, dicen por ahí, persona aficionada a computadora que le gusta explorar sistemas, alguien que busca, alguien que quiere romper los sistemas. Que busca y encuentra habilidades en el sistema. Ajá, alguien perfecto. totalmente creativo, ponen por ahí, alguien que rompe me barreras. gusta lo de creativo, me gusta la que explora sistemas, me gusta el que busca romper barreras, quiere romper sistemas. Acá estoy leyendo. Desafía los límites, un outsider, un explorador. Outsider, alguien que busca hacer algo malo dentro del sistema. Un montón de opiniones. Ajá. Un pirata, ahí salió, alguien que logra atravesar los sistemas de seguridad. Un rompebarreras de sistemas siendo creativo. Un irruptor desafía sistemas. Un innovador que enseña a fortalecer. Alguien que piensa fuera de la caja, perfecto. Tenemos un montón de opiniones. Ahí, Harpo, cuando tiré las consignas, esto explota, así que hay que ir leyendo entre tres más o menos. Es nuestra gran comunidad, digamos. Sí, pero perfecto, me encanta, buenísimo. Un curioso ponen por ahí, un curioso. Hay muchas de ellas que me encantaron. La creatividad, curioso, apasionado. Vamos a ir viendo. Tenemos un genio, no sé, eso me mataron. Un genio, ahí está. Perfecto, bueno, por suerte, como todos los problemas de la vida, como todas las dudas y todo lo que nosotros queremos saber, siempre está Hollywood que nos da una respuesta y nos trata de explicar en sus fascinantes palabras las dudas que tenemos. Entonces, a lo largo de la historia, Hollywood nos ha explicado a cada uno de nosotros qué es un hacker, ¿no? Entonces, acá yo menciono algunas de las películas tradicionales, algunas, ¿no? Hay muchas más, por ejemplo esta, que es War Game del 83, la película que yo vi cuando era un niño y la razón por la que me dediqué a la informática, donde tenemos un adolescente de 16 años que salva al mundo de una guerra mundial. Después tenemos en los 90 con Angelina Jolie, una película sumamente fantasiosa, donde pelean contra un humano en skate, me acuerdo. Sandra Bullock, demás. Mr. Robot es una serie actual, ¿no? Que es bastante buena, por lo menos la primera temporada. Pero bueno, todas estas son las versiones de Hollywood de lo que es un hacker. Y quizás mucho... Dice, la de Angelina Jolie tenía sus buenos momentos. Sí, no, yo la vi, me encantó también. Yo veía todas las películas de hacker en aquella época. El tema es que después
¿no? O sea, nos dan una visión de lo que es el hacker, que básicamente muchos de ustedes es la que consideran que es la persona que de alguna manera irrumpe en un sistema con el objetivo de extraer información, algunos, digamos, de manera lícita, otros de manera no tan lícita, luchan contra el bien, luchan contra el mal, bueno, lo que quiera que Hollywood nos quiera vender. Y bueno, en realidad esto digamos, alguno de los aspectos, quizás un aspecto que nos permite definir a lo que es un hacker, pero sin duda no es exactamente lo que nosotros entendemos por hacker o lo que tradicionalmente se entendía por hacker. Hay una historia, hay una conexión, hay una digamos, una relación entre todo esto, pero no es muy precisa. Entonces, lo que yo quiero tratar de transmitir en este workshop es un poco contarles esa historia, entender por qué se hace esa relación también con esta gente que normalmente, y de hecho hoy en la actualidad está muy asociado a lo que es un delincuente informático, cosa que en los orígenes no tenía absolutamente nada que ver, ¿no? Después de los 90, cuando yo aprendí un poco de historia y demás, y conocí otro tipo de gente, empecé a utilizar el término hacker en su sentido correcto, y eso es lo que voy a tratar de transmitirles en este workshop, ¿no? Entonces, arranquemos con historias de hackers. Vamos, la mejor manera de entender qué es un hacker es a través de la historia, y yo les voy a contar un par de historias que seguramente muchos de ustedes ya conocerán, o quizás no, pero sí son importantes para entender el perfil, la forma de pensar, la ética y la filosofía. Entonces, la primera historia que yo les voy a contar tiene este personaje, que probablemente hayan escuchado, Stephen o Steve Gary Wozniak, cuyo alias es Woz, una persona educada en Berkeley, ingeniero, programador. ¿Y por qué es conocido? Bueno, porque Woz construyó la primera Apple. Quizás es el Steve menos conocido dentro de lo que es el mundo de Apple, ¿no? Todos conocemos seguramente a Steve Jobs, pero el hacker y la persona, digamos, detrás de los comienzos de Apple es Steve Woz. ¿Qué hizo? Bueno, lo que hizo Woz es construir esta primer computadora que ven acá, la primer computadora en su casa, utilizando componentes disponibles que habían por ahí, con el objetivo de impresionar a sus amigos. Ese era el verdadero objetivo detrás de las acciones de Woz. O sea, no quería salvar al mundo, no quería hacer nada especial, era una persona curiosa y quería impresionar a sus amigos del Homebrew Computer Club de Stanford. ¿Qué era ese club? El club era, como ven acá, era obviamente en el ambiente universitario de Stanford, con mucha gente con mucho conocimiento, muchas inquietudes y demás. Armaron un club con el objetivo de compartir y potenciar el conocimiento en la computación. En aquella época, estos son los 70, la realidad es que la informática no era masiva. La informática estaba en centros de cómputo gigantes, para cierto tipo de organizaciones, como por ejemplo, no sé, bueno, obviamente el gobierno, las universidades, algunas empresas con mucho poder económico, pero claramente las personas de a pie no tenían acceso a este tipo de herramientas. Sin embargo, había gente motivada por aprender, por desarrollar, el típico hobbyista electrónico que ya venía, digamos, teniendo su espacio ya desde los 60, por ahí. Imagínense que esto era como, ¿vieron los grupos de fanáticos de los vehículos, ¿no? El club del gol, el club que se juntan a hablar de autos, a ponerle mejoras a los autos, a tunear el motor? Bueno, era un equivalente a esto, nada más que informático, ¿no? Entonces, ahí uno quiere ir y mostrar lo que sabe, mostrar de lo que es capaz, contarle a los demás lo que es capaz. Y bueno, y eso fue lo que motivó a Woz a hacer esa primer computadora y llevarla. Ya habían habido otros intentos, no es que fue la primera computadora que se construyó, digamos, por un individuo en su casa, ya habían habido otras,
Había incluso una empresa en su momento que ya distribuía los kits para que uno en su casa armara su computadora, ¿no? Obviamente esto no lo hacía cualquiera, pero lo que a mí me interesa comentarles es esto, la parte de impresionar. Yo lo quiero hacer para impresionar a mis amigos, para hacerlo y que ellos digan, wow, realmente esta persona es muy, muy capaz, muy inteligente, mirá lo que ha hecho vos. Y ese fue el motivo, él siempre lo dice, por lo cual la armó. Después la historia continuó, ¿no? Ya todos la conocemos. Steve Jobs también estaba en ese club, era amigo de Woz, vio ahí un potencial negocio y bueno, el resto es historia. Pero Woz no estaba interesado en eso, sino solo en impresionar a sus amigos. Esta filosofía de los clubes es muy común en el mundo informático. De hecho, ahí Mario comentaba un poco parte de lo que había sido, lo que fue mi historia personal, digamos. Estaba el grupo de usuarios de Linux, ¿no? Linux ya les voy a comentar un poco, pero sistema operativo, quizás muchos de ustedes lo conozcan, quizás no. Bueno, tenía el mismo objetivo, nosotros nos juntábamos a tratar de aprender, de conocer. Cuando hay algo nuevo, tecnológico, que no se conoce, donde hay poco acceso, sobre todo, entonces se forman estos grupos con el objetivo de compartir el conocimiento. Compartir y potenciar el conocimiento. Eso también es muy importante para tenerlo en cuenta. Impresionar, compartir y potenciar el conocimiento. Entonces, bueno, acá hay un ejemplito de cómo era la primera computadora que desarrolló Woz, ¿no? Con madera, muy bonita. Acá está la manzana, digamos. Yo se los comenté. Entonces, esto también se los comenté. Hay algo que les dejo acá también un comentario de Woz, ¿no? Esto está en inglés. Básicamente, es muy común en el mundo del hacker, del nerd en informática, que no tengan grandes habilidades sociales. Entonces, lo que plantea Woz acá es que esa fue una gran época porque él podía comunicarse a través de lo que hacía. No era una persona con grandes habilidades sociales y su lenguaje, la forma de transmitir, era a través de sus diseños, a través de esta computadora que presenta al club de amigos. Es la mejor manera de comunicarse. Y esto también me parece muy importante para entender un poco los aspectos detrás de lo que es esta filosofía del hacker, ¿no? Yo me comunico a través de lo que hago. Bien, entonces acá tenemos en los 70 a un primer hacker que construye una computadora para impresionar a sus amigos. Después pasamos ya a los 80 y vamos a una segunda historia. Esta es la historia que tiene como personaje a Richard Matthew Stallman, conocido como RMS. Una persona educada en el MIT, en Harvard, también un programador, y es conocido por un movimiento particular que es el movimiento del software libre, el proyecto GNU y demás. Acá yo les dejo un link por si ustedes quieren investigar un poco más los detalles de la historia de RMS. Bueno, ¿cómo es la historia de Richard Stallman y por qué es importante conocerla para entender un poco detrás de la ética y la filosofía hacker? Bueno, hay que imaginarse también los 70, principios de los 80. En aquella época era muy poca la gente que tenía acceso a la computadora, ya les dije, todos trabajaban en universidades. RMS era un estudiante, o en realidad no era un estudiante, trabajaba en el MIT. Y bueno, la realidad es que se encuentra con una situación que lo incomoda. El software que corre normalmente en las computadoras, en aquella época no era un negocio. Nadie se le ocurría vender un programa. Nadie se le ocurría vender Office. No existía. La gente que hacía programas los compartía de manera libre. 60, influenciado seguramente por el movimiento hippie y todo lo que quieran. Entonces, había poca gente. Sí, yo hice esto. Mira, está bueno, te lo paso. Acá está, úsenlo todo. Perfecto. Entonces, esta era la comunidad en la que Richard Stallman había crecido en el MIT y en todas las universidades era muy similar. Entonces, se encontraban con un problema. En aquella época,
se encuentra con un problema, que es que básicamente cambian la impresora del laboratorio en el que está por una nueva, un modelo nuevo, que eran, imagínense, una impresora inmensa, ¿no? Como las que tenemos ahora, ubicada en un subsuelo. Entonces, a través de la red del laboratorio, lo que tienen que hacer es, bueno, enviar a imprimir y después ir a retirar las hojas. Bueno, suena ridículo, pero en aquella época no había una forma de avisarle al usuario que la impresión había terminado. Uno mandaba a imprimir, miraba el reloj y decía, bueno, ya estará, voy para abajo a ver si está. Richard Stallman ya había tenido estos problemas con otras impresoras, y ¿qué había hecho? Había reprogramado esa impresora, había modificado el comportamiento de ese hardware para que le avise al usuario cuando había habido digamos, cuando había terminado la impresión. Para eso contaba con lo que se llama el código fuente de ese programa. O sea, era una forma de que uno podía modificar efectivamente lo que pasaba con esa impresora. Cuando cambian la impresora, de un día para el otro, cambian de marca, cambian y traen una nueva impresora, se encuentra con el mismo problema. Se prepara y dice, bueno, listo, voy a modificarlo como siempre, y se encuentra con que no cuenta con el código fuente de esa impresora. ¿Qué significa eso? No puede modificarla, no puede, está privado de la posibilidad de él, como programador, hacer que funcione de otra manera para la cual no fue pensada. Los diseñadores de esa impresora hicieron un programa donde no avisaba al usuario cuando había terminado de imprimir. O es ridículo, ¿no? Pero bueno. Richard Stallman, quiere modificarlo y se encuentra con que no puede. Y eso fue como algo que le voló la cabeza, literalmente, porque dijo, ¿qué está pasando acá? ¿Cómo puede ser que yo no pueda hacer lo que yo quiera hacer con esta impresora que yo compré? No la compró él, la compró el mismo. Pero entonces, eso le despierta en la cabeza un cambio. Se enfrenta a que digamos, su mundo, el mundo en el que él había crecido, estaba cambiando, y ya el software, que antes era algo que se compartía libremente, no lo era más. Entonces, frente a esto, frente a este momento paradigmático, él inicia un cambio y se dedica a promover un cambio tratando de defender esa libertad en el software, ¿no? La premisa de Stallman es que todo software debe ser libre y accesible para todos. Todos tenemos que tener total libertad de hacer lo que queramos con los programas que nosotros compramos, incluyendo el código fuente. Ahora bien, ¿qué es el código fuente? El código fuente puede ser, básicamente puede ser como una receta. Las recetas son como pasos, ¿no? que le indican a la computadora qué es lo que tiene que hacer. Y si yo tengo ese código fuente, yo puedo modificarlo y hacer que esa computadora, esa máquina, haga otras cosas que quizás no fueron las cosas para lo que fue pensada originalmente. Entonces, esa es importante, por ahí seguramente, no sé, capaz que saben lo que es código fuente, capaz que es un término muy, muy particular, muy técnico, pero bueno, es una receta. Si yo no tengo esa receta, yo no puedo cambiarla. Entonces, nosotros normalmente no tenemos estas recetas, por ejemplo, no podemos hacer que Office se comporte de otra manera. No podemos hacer que Word haga algo, en principio, para lo que no fue pensado, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos el código fuente. Entonces, eso es lo que busca particularmente Stallman y digamos, genera un movimiento muy grande en los 80, sobre todo, arranca y propone y empieza a defender esta libertad y accesibilidad del código fuente. Stallman es considerado justamente un hacker muy importante dentro de la historia, con sus defectos, como toda la gente, ¿no? Pero es una persona que, digamos, es lo que se conoce como un talibán prácticamente, ¿no? Un fanático realmente que llega a los puntos de volver loco a la gente, ¿no? Pero, bueno, es una persona que no se puede discutir que su aporte a la computación ha sido muy grande, porque promueve esto de que toda la información tiene que ser libre y accesible, incluyendo su código fuente. Y esto de que toda la información... Sí.
No, perdón, te interrumpí ahí, pero recuerdo, No, creo que por favor, fuiste interrúmpanme cuando pa- quieran. ¿No? parte de la organización. Stallman estuvo en Mendoza, en el Bustelo, inclusive no viajaba en avión, conectó todo en el momento, pidió que no lo grabaran, tiene un nivel así Sí, no, es tremendo, es muy fuerte, sí, sí. es una persona muy, muy difícil. Normalmente el freak informático tiende a hacerlo, tiene sus particularidades, es un ¿Y prejuicio qué es quizás. el GNU? El GNU es justamente su proyecto. Esto que está acá es un proyecto para rehacer desde cero. En aquella época, en los 60, 70, había un sistema operativo. Un sistema operativo es básicamente Windows, ¿no? Windows, Android. ¿No? Entonces, en aquella época el sistema operativo que se utilizaba sobre todo era Unix. Entonces, Unix empieza también a volverse lo que llama Stallman propietario, empieza a no proveer el código fuente. En aquel momento también impensable, como puede ser que yo no pueda modificar el código fuente de mi sistema operativo. Entonces, el proyecto GNU plantea rehacer desde cero un Unix, pero libre, con el código fuente disponible. Y para eso hay que reconstruir cada una de las herramientas que proveía este sistema operativo, cada uno de los pequeños programas que estaban dentro de este sistema operativo, había que hacerlo desde cero. Y para eso comienza con el proyecto GNU. Tremendo, GNU buenísimo. es un anagrama que dice GNU is not Unix. ¿Qué significa GNU? Significa GNU is not Unix. Ahí sí no, claro, sí. Entonces, esa es la idea y eso es lo que él arranca. Él es digamos, ese es su proyecto personal que después deviene en la fundación del software libre y demás. Y sí, como vos contás, Mario, es una persona, digamos, que normalmente la gente prefiere tener lejos. No es, digamos, no es para nada fácil. No es para nada fácil. Y con el tiempo, como nos pasa a todos, las mañas se van incrementando y bueno, y hoy él en este momento, no sé, por lo que me han dicho, es tremendo, tremendo, tremendo. No se puede hacer nada, se puede... Así que bueno, siéntanse... Si nosotros te vamos pasando preguntas que puedan haber en el chat, así que tranquilo. Dale que vamos bárbaro. Perfecto. Bueno, entonces, Stallman, Richard, como recapitulando, digamos, se encuentra con este problema y desata este movimiento que promueve la libertad y la accesibilidad para todos del software. Entonces acá también vamos teniendo otra palabra importante, ¿no? Libertad, accesibilidad para todos. Bien, código fuente. Nos quedamos también con esta frase de Stallman, ¿no? Que compartir el conocimiento es el acto más fundamental de amistad porque es algo que nosotros podemos dar sin perder nada. Que me parece esto también de compartir conocimiento, también muy cercano a lo que viene con el club de Stanford, ¿no? el Homebrew Computer Club de Stanford, de potenciar y compartir conocimiento. Fíjense que son palabras que van a ir repitiéndose. Yo se las remarco, pero son importantes dentro de lo que es la filosofía hacker. Bueno, la tercera historia tiene como protagonista en los 90 a un personaje quizás más conocido, ya más actual, que es Linus Torvald. Y me quedo acá alias RMS porque lo copié del anterior, pero claramente no es alias RMS. No tiene alias, es Linus directamente, ¿no? Educado en Helsinki, Finlandia, un ingeniero de software. ¿Y por qué es conocido? Por Linux, particularmente, y bueno, por Git, que también es un software importante, que bueno, probablemente les cuente algo para qué sirve enseguida. Pero fundamentalmente es conocido por ser el creador de Linux. ¿Cuál es la historia detrás del kernel de Linux? ¿Qué es el kernel de Linux? El kernel es, bueno, básicamente otra palabra para definirse un sistema operativo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es justamente la parte fundamental de un sistema operativo.
como podría ser, como les dije, Windows, Android. En los 90, Linus era un estudiante motivado por sus ganas de aprender. Solo por aprender algo, decide desarrollar un nuevo sistema operativo basado en Unix, nuevamente. Así como el proyecto GNU, que le comentaba a Mario, que preguntaba, de Stallman, también era un intento de hacer un Unix desde cero. En el 91, Linus decide hacer algo parecido, ¿no? Parecido, no quiero entrar en demasiado detalle. Entonces, construye un sistema operativo, compra un libro, reprograma parte de lo que aprende en ese libro y lo arma así como una pequeña primer prototipo, por decirlo de alguna manera, y comparte este código fuente en Internet. Esto también es importante. Ganas de aprender y comparte. Comparte su código fuente en Internet. Ya en los 90 había acceso a Internet en varios lugares del mundo, mucho más fluido, ¿no? Acá en Argentina todavía estábamos... Pero en aquel entonces, en el 91, en Finlandia, lo publica en Internet. Y esto desata algo impensado. La gente empieza una vez que recibe el código fuente, normalmente de este sistema operativo, se entusiasma y empieza a trabajar y a colaborar para mejorarlo. Porque lo que había hecho Linus era algo muy, muy elemental, poderoso, interesante, pero tenía, por supuesto, una funcionalidad limitada. Cuando lo publica en Internet, hackers de todo el mundo empiezan a agregarle funcionalidad, mejoras y demás. Y esto... digamos, es algo realmente tremendo, ¿no? Porque de la nada, sin razón, solo también motivados por esto de aprender, de compartir, gente de todos lados empiezan a trabajar, gente que nunca se vio la cara, empieza a trabajar en un proyecto común, que va desarrollándose cada vez más y mejor hasta llegar a lo que, bueno, yo creo que puedo estar equivocado, pero en general creo que es bastante conocido, por lo menos, Linux dentro de cualquiera que se haya sentado en una computadora, alguna vez habrá escuchado de Linux. No digo usarlo, porque estamos seguros que el porcentaje de usuarios de Linux es muy pequeño, pero bueno, digamos, ha habido un crecimiento de los últimos 30, 20 años, más o menos, donde por lo menos es algo que se lo conoce alguna vez, alguien lo habrá escuchado, sí, se tiene Linux, no sé qué onda, pero bueno, está, ¿no? Todo esto surge por un estudiante con ganas de aprender que decide compartir. Lo publica en Internet. Podría haber quedado en el cajón de su escritorio, el disquete, pero decide compartirlo. Y eso realmente es lo que provoca un cambio. Un cambio muy importante. Porque, bueno, hoy por hoy, digamos, en Linux, si bien en el escritorio no se usa mucho, la realidad es que gran parte de lo que sería lo que sostiene Internet está ejecutándose bajo Linux o algún derivado, variante, incluso el mismo Android que nosotros tenemos en algunos de nuestros teléfonos, tiene un origen en Linux, ¿no? Un Linux modificado después por Google. Pero fíjense la importancia que tuvo, ¿no? Acá no había una visión digamos, como la de Stallman, de ver que su mundo estaba cambiando y de luchar por tratar de volver a los orígenes, perseguir la libertad y quizás unos fines mucho más loables. Acá había una razón mucho más simple, pero no por eso menos importante, que era divertido, quería aprender, quería hacer algo. Y bueno, lo compartí. Podría no haberlo compartido, pero lo compartí porque le resultó natural. El Harpo, hacer algo por... Sí. no, ahí quería preguntarte porque de los ejemplos, eso que vos dijiste, comparando Linux con lo de Stallman y la utopía. Yo acá le veo una cuestión muy fuerte,
más allá de que es aprendizaje y claramente muy técnico, es lo colaborativo. Digo, nunca entendí cuál es, que es por donde tiene un mensaje también tan fuerte conceptual y social. Digo, poder subirte a algo, colaborar y mejorarlo sin monetizar, nunca lo entendí. Digo, por ahí va a una sociedad distinta. Digo, tener una cucarda de que tiré una línea en Linux y te la validaron. Digo, eso no tengo muy claro. Vos podés tirarla, te la tienen que curar y te la habilitan. ¿Cómo es el Sí, proceso de la comunidad Linux? Que me parece muy fuerte más allá de lo informático, te digo, no, conceptualmente. es fuertísimo. O sea, yo en su momento, allá por el 2000, para mí fue como, o sea, era como algo casi religioso, por decirlo de alguna manera. No podía entenderlo y estaba fascinado, al punto tal de que, bueno, yo me consideraba a mí mismo también como un talibán. Esto es el futuro, o sea, es gente trabajando sin ningún objetivo monetario para lograr algo, digamos, de excelencia, digamos, es fuertísimo. Por eso es tan importante. Por eso es tan importante o sea, todo lo que se origina a través de Linux. Independientemente de su éxito como producto o no, eso después despegó y ese modelo para resolver problemas, sobre todo en el área del software, hoy por hoy ya está establecido. O sea, en el 90 fue Linux, pero hoy ya tenemos tantos proyectos del mismo nivel, realizados de la misma forma, que ya nos sorprende. O sea, en estos momentos no nos sorprende. En realidad, respecto a tu pregunta, Mario, la diferencia entre lo que proponía Stallman y Linus es que Stallman, quizás por venir más del MIT, y bueno, por un ambiente académico más fuerte, más de elite, por decirlo de alguna manera, tenía un enfoque quizás un poco más jerárquico. Había una jerarquía, no eran todos iguales. O sea, para aportar al proyecto GNU, bueno, había que estar en un nivel, había que, bueno, tener el nivel de un programador del MIT, ¿no? Que no lo tiene todo. Entonces, era mucho más cerrado. También la época en que lo hace Stallman, el acceso a Internet sin duda estaba solamente privilegiado para gente del área académica. En cambio, Linus Torvalds, mucho más joven, ya, si bien él está en la universidad, pero era un estudiante común de una universidad en Finlandia. Entonces, tiene otra visión. Y justamente hay un libro que se llama La Catedral y el Bazar, escrito por Eric Raymond, donde plantea esas diferencias que vos decís. La Catedral y el Bazar plantea al proyecto GNU como algo jerárquico, donde para poder meter una línea de código, bueno, había que realmente pasar, o sea, había que llegar a ese core de 5, 6, 7 desarrolladores de elite, y que son los que trabajan en el proyecto. Mientras que lo que propone Linus es, bueno, acá está el código, cada uno propone, digamos. Linus Torvalds se reserva el derecho de aceptarlo o no. Pero la realidad es que si no lo aceptaba Linus, era o porque no era bueno, o porque, digamos, en general la comunidad consideraba que no era bueno lo que se había hecho. Medio que había como una masa crítica de muchos ojos mirando la propuesta, y se llegaba a un consenso medio como naturalmente. Y si, supónganse que Linus Torvalds en un acto autoritario decidiese que esa porción de código no puede ingresar a Linux, entonces, ¿qué es lo que iba a ocurrir? Se iban a llevar todo a otro lugar y iban a seguir desde ahí sin Linux. O sea, básicamente, digamos, como que no tiene una propiedad, porque al tener todo ahí expuesto, medio que la excelencia es la que va guiando. Linus Torvalds es un ingeniero de primer nivel, o sea, una persona tremenda. Es como le hacen hoy los fork a blockchain, digamos, a una cosa Exacto. así. De hecho, el tema del forking es una de las cosas que comento un poco más adelante, pero sí, es eso, exacto. O sea,
si vos consideras que no está bueno lo que yo hago, ¿sabés qué? Me voy. Durante mucho tiempo Linux se llevaron así como se llaman ramas alternativas, ¿no? Que llevaba otra gente con algunas mejoras que todavía Linux no estaba dispuesto a aceptar y demás. Entonces, había ahí como 2, 3 versiones en paralelo. Pero bueno, la verdad que esto define mucho del estado actual digamos, del desarrollo del software, de las comunidades, del mundo hacker hoy. El hecho de haber compartido y trabajado en conjunto para un fin común, esto comienza, o por lo menos a mi modo de ver, arranca fuertemente con el kernel de Linux y la actitud de Linus Torvald de entregarlo. Podría no haberlo entregado y habérselo quedado ahí como un proyecto de fin de semana de fin de semana no, pero por lo menos una tesis para terminar su carrera de ingeniero ahí en la universidad, pero lo decidió publicar y explotó. Y el hecho de liberarlo fue lo que hizo, liberarlo a todo el mundo, fue lo que hizo que explotara, porque vieron que les comenté que todo esto comienza cuando Linus Torvald compra un libro. En ese libro estaba el código fuente de un sistema operativo parecido que se llamaba Minix, escrito por Andrew Tannenbaum, que es un profesor de sistemas operativos muy famoso. Pero ese código digamos, no podía usarse. O sea, estaba el código fuente, pero no se podía usar libremente. Estaba con patentes. Ustedes sabrán mucho mejor que yo. Perdón. Entonces, es decir, que alguien había hecho cosas de la misma calidad, pero la diferencia fue que Linux lo entrega de vuelta, lo entrega a la comunidad, lo ofrece de manera gratuita, que todo el mundo pueda compartir, que todo el mundo pueda modificar, y ahí es donde está el cambio. Eso es lo que... Perdón, ¿qué decimos? Y ahí es donde está el cambio más importante. Ese es el cambio de paradigma, compartir. Hago algo por diversión, no estoy motivado por otra cosa más que las ganas de aprender, y lo comparto con mis pares, sin duda también para ganar un poco de prestigio, y bueno, y eso explota y hace un cambio muy importante. Algo también interesante de esto es que Linus Torvald utiliza cuando entrega este código fuente a la comunidad, una licencia particular, que es la licencia que desarrolla justamente Richard Stallman. Una licencia, una forma de licenciar las patentes, digamos, la patente de ese código fuente tiene una característica particular, que es que cuando yo puedo usar y puedo hacer lo que yo quiera con eso, pero todo lo que yo haga con ese código tiene que seguir siendo libre y entregado con el código fuente. Es decir, que por ejemplo, si yo me bajo un Office y lo modifico para que, imaginemos que tenemos un Office que está bajo esta licencia, algo que no es así, ¿no? Claramente Office es de Microsoft y nadie lo puede tocar. Pero imaginemos que está bajo esta licencia que se llama GPL, que es la misma licencia que usó Linus Torvald para entregar su código. Yo recibo Office y le agrego una nueva funcionalidad, bueno, yo tengo que seguir distribuyéndolo de la misma manera. Es decir, que si yo lo entrego, no puedo entregarlo sino una copia de ese código fuente con lo nuevo que yo hice. Esto es como una suerte de virus que hacía que todas las modificaciones que alguien hiciera, supónganse que venía una empresa que decía, muy interesante esto de Linux, la verdad que me sirve para mí, para hacer esto y para lo otro, pero le estaría faltando esta cosa, entonces le agrego esta funcionalidad. Bueno, la empresa estaba obligada a seguir entregándolo con el código fuente. Entonces esto fue también una razón por la que fue creciendo y creciendo y creciendo, y el código fuente se fue expandiendo, expandiendo, expandiendo. Bien, algo
Bueno, y acá también una frase importante de Linus Torvalds que me llamó mucho la atención y que tiene que ver un poco con esta mentalidad hacker, ¿no? Que es cuando uno se sienta en la computadora a resolver un problema, a trabajar en algo, medio que se transforma en lo único, en lo que uno está interesado, y deja de ser importante otras cosas. Como si me siento acá y me olvido de todo. Eso que cuenta Linus en estas palabras es lo que se siente muchas veces, lo que justamente la gente del área bueno, de la computación, sobre todo el mundo hacker, siente cada vez que está en una computadora. Por eso también es muy común ese perfil, digamos, de gente que por ahí no cuida su apariencia, que no cuida un montón de cosas, que está despreocupado por un montón, porque lo único que importa es este problema en el que estoy. No importa dónde, cuándo, el horario, estoy enfocado en esto, ¿no? Y trabajo en esto. ¿Por qué? Porque me gusta. Es una obsesión, es una pasión, de alguna manera, ¿no? Bien, entonces, como les dije, esto provoca un cambio de paradigma importante hasta la fecha, ¿no? Muchos de las grandes herramientas que nosotros usamos están desarrolladas de esta forma, ¿no? Ya no hay manera de ver el desarrollo de software sino es un poco de esta manera. Por supuesto que hay empresas que siguen desarrollando software de la manera tradicional, pero este cambio de paradigma realmente tuvo un gran impacto. Y la razón también de todo esto es desde el punto de vista ingenieril. O sea, más allá de la motivación y los objetivos y la pasión, también hay una razón ingenieril, que Linus Torvalds es un gran ingeniero y considera que, dado, si ponemos algo a la exposición de todo, vamos a encontrarle defectos y vamos a ir mejorándolo. Entonces, lo que transmite es básicamente, los bugs son los problemas que pueden haber en el código, en el programa. Entonces, si nosotros entregamos ese código, lo que hizo Linus Torvalds en su comienzo, ¿no? Y lo entregamos a todo y lo compartimos, va a haber gente que encuentre errores y detalles en problemas que seguramente si hubiéramos sido 5 o 6, no hubiera ocurrido. Seguramente yo me hubiera quedado corto, no lo hubiera visto por falta de tiempo, porque ya tengo mi propio sesgo, y me hubiera olvidado. En cambio, si esto yo lo entrego a la comunidad, tarde o temprano van a ir encontrando errores y los van a ir mejorando. Me van a decir, che, acá esto no me anda. Ah, perfecto. Acá no me anda. Listo, perfecto. Al cabo de un tiempo, la perfección a la que va a llegar esa aplicación, ese programa, sin duda va a ser mucho mayor. Entonces, esto es lo que se conoce como la ley de Linus, y bueno, realmente desde el punto de vista ingenieril, es sumamente importante, ¿no? Bueno, entonces, tenemos 3 historias de 3 personas que de alguna manera colaboraron con la historia de mayor o menor medida. Un Steve Wozniak que hizo, digamos, desarrollo de una computadora personal que permitió que todo el mundo, en principio, con ciertos skills, con ciertas habilidades, hubiera podido llegar a una computadora. Un RMS que promueve la libertad y el acceso a todos del software y del código. Y un Linus Torvalds que nos enseña que comunicándonos, compartiendo, sin duda podemos llegar a lograr productos de software mucho más robustos, y lo hace simplemente por diversión, en su momento, ¿no? En su origen. Obviamente le pagas por eso, pero... Entonces, ¿qué es un hacker? Bueno, no lo tenemos todavía del todo claro, ¿no? Hay algunas pistas, ¿ok? Pero está claro que por lo menos son personas que usan computadoras, ¿no? O sea, dentro de todas las... O sea, por lo menos, en principio saberían usar las computadoras. Ahora bien, de todo lo que vimos, tratemos de sacar algunas de las características, ¿no? De estas historias que yo ya he ido mencionando, ¿no? Pero recapitulemos un poco las características de
lo que sería la escena hacker. ¿Cuáles son las características fundamentales? Antes me gustaría, yo acá les paso este pequeño formulario de Google, donde me gustaría, si ustedes tienen un ratito para ir llenándolo. Son preguntas, digamos, un poco del ambiente de trabajo de ustedes, que a mí también me van a servir como feedback digamos, cómo llevar un poco esta filosofía y esta ética hacker a otros lugares, ¿no? Ahí te los paso, es bueno. Ahí lo copiamos, aparte el QR lo copia Vivi o Robert y lo dejamos en el chat. No te preocupes, y Colo, subilo a la app de Human también. Ahí lo acaba de poner Vivi en el chat. Perfecto, gracias, buenísimo. Bien, bueno. Entonces, lo que vamos a ver entonces es cuáles son estas características, ¿no? Bueno, la primera característica, que es lo que plantea justamente Linus Torvalds, es la diversión y la pasión por lo que uno se hace, ¿no? Por lo que hace. El hacker normalmente trabaja con algo que lo apasiona. Si algo no es divertido de hacer, y tarde o temprano se deja de hacer o se hace mal, ¿no? Entonces tiene que ser divertido. Ahora, cuando es algo divertido, entonces no podemos parar de hacerlo. Y eso es justamente lo que ocurre en la mentalidad del hacker. O sea, el hacker, Linus Torvalds, ejemplo, digamos, paradigmático, arranca con el kernel de Linux porque le divierte, porque lo motiva, porque quiere aprender, ¿no? Pero sobre todo, digamos, la pasa bien haciéndolo. Por eso dedica horas y horas a eso. Este concepto de que tiene que ser algo divertido, el desarrollo de software, en realidad todas las actividades de la vida debería ser así, ¿no? Pero, de hecho, está muy asociado a las empresas de tech, ¿no? O sea, fíjense, habrán visto todas las empresas de Silicon Valley, acá también, en Mendoza incluso, tratan de poner un ambiente que parece un playground de salita de 5, para la oficina, ¿no? Tenemos que tener mesa de ping-pong, tenemos que pasar un buen momento, esto tiene que ser divertido, ¿no? No puede no serlo. Hay que fomentar un ambiente de trabajo divertido y eso viene un poco por esta visión que tiene el hacker de, bueno, yo quiero divertirme, yo lo que estoy diciendo tiene que ser divertido. La diversión está adentro de esta ética, ¿no? Si no es divertido, no lo hago. Y bueno, la diversión y también la pasión. La pasión es súper importante, ser el apasionado por lo que uno hace, y el hacker es muy apasionado. De hecho, este libro se llama Hackers and Painters, de Paul Graham, es un libro de ensayos en general, ¿no? Y plantea un ensayo que da nombre al libro, donde relaciona justamente al hacker con el artista. El artista, un artista visual, porque, como bien dijeron muchos de ustedes, el hacker es un creativo. Y de hecho, hace toda una analogía para relacionar. La forma en que trabaja un hacker, por ejemplo, plantea que el hacker es una persona que crea cosas, ¿no? Donde antes no había nada, ahora hay algo nuevo. Por ejemplo, vamos a llevarlo a un extremo. Antes no estaba Facebook, no existía, y hoy está Facebook, Instagram. El software que se crea, de la nada se generan cosas nuevas. ¿Cómo hacen los artistas? Un compositor de la nada crea una nueva melodía, y esa es la analogía que hace Paul Graham
en ese ensayo y empieza a comparar muchas de las características de los hackers con los artistas, y entre ellas, por supuesto, es la pasión, la forma de trabajar. Por ejemplo, ¿cómo aprende un pintor a pintar? Pintando. Me pongo y pinto, y pinto, y pinto, y pinto, y pinto, y pinto. ¿Cómo aprende un hacker a hackear? Hackeando. Hackeo, 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 hackeo. Vamos, 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 y así voy aprendiendo, ¿no? Esa pasión es también muy importante. A todo esto les cuento, Paul Graham es... bueno, Paul Graham es una eminencia también dentro del mundo digamos, de la informática y de la computación en general. Él fue muy exitoso en los 90 porque fue una de las primeras, desarrolló una empresa que la termina comprando Yahoo, también en los 90, ¿no? En la época de las burbujas de las .com, se beneficia con la venta de una startup que él desarrolla, y se la compra Yahoo y se llena de dinero. Y con ese dinero funda Y Combinator, que es un sitio que se dedica a ayudar a las startups, a darle funding a las startups de tecnología. Y hay una impresionante cantidad de empresas famosas que nacieron de ahí. Por ejemplo, una de las más famosas es Airbnb, Dropbox, Reddit. Bueno, hay un montón de empresas. Si ustedes van y buscan Y Combinator y Paul Graham, van a ver que la cantidad de empresas a las que ha ayudado a crecer. Entonces, hoy gente que son dueñas de empresas de $1.000 millones que le deben todo a Paul Graham. Entonces es como un padre de muchas de las empresas de tech de hoy. Bueno, entonces, la pasión fundamental, ¿no? Y esta comparación con el artista, la creatividad, eso es algo con lo que yo particularmente siempre me he sentido muy identificado, la relación entre el hacker y el artista. Cuando encontré este ensayo hace ya varios años, fue como que perfecto, esto va perfecto para lo que yo pensaba. Bien, entonces, pasión y diversión, una característica del mundo hacker. Aprender y entender. Quiero aprender y entender lo que motivó a Linus Torvald también a hacer un sistema operativo, lo que motivó a Wozniak también a construir su máquina. No solo es impresionar, sino también aprender. Aprender, quiero entender cómo funcionan las cosas, esa curiosidad, ¿no? Que creo que también la mencionaron como una de las características ahí en el chat, ¿no? Una persona curiosa. El hacker es una persona curiosa, que quiere aprender y entender cómo funcionan cada una de las cosas a las que se enfrenta. Y eso en general lo lleva a todo, ¿no? O sea, no solo a la computadora. Ahora bien, esta necesidad de entender muchas veces lo puede llevar a cometer actos ilícitos. Y esta es quizás la razón por la que se asocia el término hacker a estos delincuentes, ¿no? Estos delincuentes informáticos con los que ya, digamos, hemos estado viendo en Hollywood y en la vida real, ¿no? Hoy por hoy, después si quieren hablamos de eso, pero hoy por hoy, digamos, hay otras razones, pero en sus orígenes esto viene esto viene simplemente por la curiosidad. O sea, estos actos ilícitos, los hackers de los 90 sobre todo, hasta principios de 2000, muchas veces sí ingresaban a distintos lugares solo por curiosidad, para entender cómo funcionaba, para acceder a cierta información. Pero no había otros motivos más que ese, el aprender y el entender. Fíjense una historia interesante. Mucha de la historia del hacking viene de las universidades, el MIT, Stanford, que justamente eran los que tenían las primeras computadoras. Estas computadoras eran computadoras que estaban cerradas bajo llave. Cuando los estudiantes del MIT llegaban y veían que, bueno, había una máquina haciendo ruido en una habitación, y querían saber de qué se trataba, ¿no? O sea, justamente esa curiosidad, ese deseo de entender, de aprender.
pero estaba cerrada bajo llave. Bueno, entonces, ¿qué había que hacer? Si estaba cerrada bajo llave. Había que romper la cerradura, claramente. Entonces, es tradicional en el mundo hacker el lockpicking, la rotura de cerraduras, ¿no? Abrir cerraduras y demás. Es parte de, y de hecho, ahí yo les pongo una foto en español, de la guía del MIT del lockpicking, que es un documento que se corría en el MIT hace muchos años, ¿no? De cómo abrir las cerraduras. Documento interno que después se filtra en internet y demás. De hecho, hoy por hoy ya es tradicional, ¿no? Ya es anecdótico, y mucha de la comunidad hacker actúa, digamos, hace lockpicking, pero por hobby, ¿no? O sea, tienen un montón de candados en el escritorio y es como los que resuelven los cubos Rubik, bueno, lo mismo, ¿no? O sea, es parte del perfil. Pero esto venía originalmente bueno, ahí hay algo que yo quiero conocer y está cerrado con llave. Entonces, la manera de llegar a esa máquina es abriendo la puerta con estas técnicas. Eso fue en los 60, principio de los 70, o hasta finales. Pero después cambió. Las máquinas dejaron de estar bajo llave y pasaron a estar protegidas por otros medios. La red, passwords, firewalls, distintas herramientas que protegen la red. Bueno, pero la idea es la misma. O sea, hay algo allá y quiero ver qué hay, quiero saber cómo funciona, quiero ver qué pasa. Entonces, esa misma curiosidad, ese mismo deseo de aprender y entender es lo que llevó a abrir esas cerraduras. Bueno, ahora se abren otras de otro lado. Pero hay que entender que los orígenes no estaban en romper, digamos, o delinquir, sino en simplemente aprender. Y también un poco de impresionar. También esa actitud de impresionar como lo venía haciendo Wozniak en el club de computación de Stanford. Bueno, sigue estando. Llegué e ingresé a la red de tal institución y dejo mi marca, ¿no? Eso también sigue estando. Entonces, bueno, esto lamentablemente puede ser quizás la causa por la que se terminó asociando el término hacker a el delincuente informático. Pero, y ya en este punto podemos aclararlo, originalmente el término hacker no hace referencia a un delincuente informático, ¿no? Hace referencia a este tipo de personas que ya comenté, ¿no? Un Linus Torvald, un RMS, un WOS, ¿no? Gente, digamos, que tiene otro perfil, otra forma de pensar, quizás, otras iniciativas, y bueno, alguno de ellos seguramente puede haber cometido algún acto ilícito, ¿no? Pero no con el objetivo de robar información y venderla a la KGB, así en los 80, ¿no? O Harpo, a Irán, sí. ahí hay Sí, muchas preguntas, sobre todo por como lo venís describiendo, también en la comunidad hay mucha gente también muy, muy cercana a estos conceptos, pero si el hacker que piensa lateralmente, piensa distinto, es curioso y es creativo, ¿cuánto, obviamente, vos decís, bueno, cometen delito, algunos lo harán intencionalmente y otros en la búsqueda de esa lateralidad? ¿Cuánto comprender las normas sociales si son laterales? Igual que un artista. A veces el artista es disruptivo y pinta obras o cosas que te interpelan y hasta pueden llegar a ser delitos. ¿Cuántas veces no quisieron proyectar una película porque no tenían que ver con las normas culturales de una comunidad, ¿no? Bueno, totalmente, sí, sí, es eso, es exactamente, o sea, en ese ensayo de Paul Graham, digamos, las similitudes entre el artista disruptivo y el hacker son increíbles, o sea, encuentra, digamos, al punto tal de que, bueno, lo que también plantea es que, por ejemplo, el artista, si tiene suerte, va a vivir del arte, pero probablemente no todos llegan. Entonces tiene su trabajo de día, ¿no? El trabajo de día, que es lo que hace para comer, y después es artista. Bueno, y plantea que el hacker también.
Porque el hacker no es la persona que está trabajando en una software factory codeando, metiendo código fuente para hacer aplicaciones. Eso no es ser hacker, no es ser un programador. Ese puede ser el trabajo de día de un hacker quizás. Pero la mentalidad disruptiva que vos planteás, ese deseo de hacer otras cosas, de tener, o sea, normalmente, por eso la analogía del artista, ¿por qué pinta un artista? ¿Por qué? ¿Pinta para ganar dinero? Bueno, quizás algunos sí, por supuesto. No digo que no. Pero pinta porque necesita pintar. O sea, porque es parte de su ser. ¿Por qué hace música un músico? ¿Por qué eligió ser músico? Bueno, esa analogía es muy fuerte entre Ahí el están artista y el hacker. vinculando también la filosofía punk, también la cyberpunk Sí, 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 y sí, sí, eso, ¿no? sí. Bueno, En hay el chat. algo también, sí, sí, Sobre sí, todo sí. hackear información del poder, digamos, vista desde ese punto, ¿no? Accesible para pocos y democratizarla, digamos. Bueno, eso también es una de las características. El acceso, justamente lo que plantea Stallman, tiene que ver con eso. O sea, la información tiene que ser para todos. Tiene que ser libre, tiene que ser para todos, incluyendo el código fuente del software. Toda la información tiene que ser libre. Y esa es parte de, digamos, esa filosofía, ¿no? Que la vamos llevando, o sea, vamos viendo cómo los hackers de hace 30 años ya la tenían y cómo hoy podemos ir llegando hasta los hackers en la actualidad. Genial. Entonces, bueno, esto es lo que yo quiero recalcar primero. No es un delincuente informático necesariamente, pero puede serlo. O sea, el hecho de delinquir, o sea, está, pero con otros objetivos, por lo menos en sus orígenes. ¿Ok? Compartir. Compartir es otra característica. Entonces, ¿qué tenemos? Aprender y entender. La pasión. Compartir. Fundamental. Lo que hizo Linus Torvald, compartir el conocimiento, compartir el código, compartir lo que uno hace. Y como forma de potenciar el conocimiento. Es lo que se hacía en el club de Stanford. ¿Ah? Justamente, ¿por qué? Además, por esto de la ley de Linus. Si nosotros tenemos un problema y lo compartimos y trabajamos entre muchos, ponemos muchos ojos a ver ese problema, tarde o temprano vamos a encontrar una solución. Esa es la razón también por la que en la filosofía hacker es tan importante compartir. Nadie guarda la información. Por ejemplo, un personaje súper importante de la historia de la informática es Bill Gates. Bill Gates estaba en este club, estaba ahí, o sea, era un hacker respetado. ¿No? ¿Y por qué nunca aparece en la historia como un hacker? Y porque justamente lo primero que hizo Bill Gates, en el momento que pudo, fue guardarse toda la información y no compartirla nunca más a nadie. Entonces rompió con la ética. Lo conocían todos, o sea, él estaba en Harvard, conocía toda la comunidad, desarrolló un BASIC para una de estas computadoras como las que hizo Woz, sin siquiera haberla visto la computadora. Lo desarrolló, lo programó sin usarla nunca. Pero bueno, rompió la ética de compartir y por eso nadie lo ve como un hacker, pese a que lo fue. O sea, y lo es, o sea, una persona brillante, Bill Gates. Pero bueno, no está metido en la historia, digamos, como hacker. ¿Por qué? Porque rompió un poco con esta ética, ¿no? La ética de compartir. Acá hay que compartir, siempre compartimos todo. ¿Y por qué ahora dejaste de compartir? Y compartir la información a todos, accesible a todos, es parte de esta filosofía también, ¿no? Otra importante, súper importante, que la podemos tomar de lo que mencionaba Wozniak en su frase cuando estaba en el Computer Club, de decir yo me comunicaba a través de mis diseños. ¿No? La comunicación a través de hechos. En el mundo hacker no importan las palabras, importan los hechos. No hay idea mala o buena, hasta que no esté implementada. Mostrámela. O sea, sí. Eso es fundamental. Basta de hablar, decime, mostrame las cosas.
Y esto trae como consecuencia que no haya jerarquías. No existe una jerarquía en el mundo hacker. No hay un hacker que es mejor que otro. O sea, sí lo hay, pero lo demuestra con hechos. No es que porque yo tengo este título, o porque yo vengo de acá, o porque yo soy así y vos no. ¿eh? No, acá lo que importa es lo que se sabe y lo que se demuestra. Y se demuestra siendo, y esa es digamos, una parte fundamental de la ética hacker. De hecho, eso ha permitido que, no sé, niños de 12, 13 años pasen a formar, o de 10, pasen a formar parte de comunidades hackers. ¿Por qué? Porque lo demostraron. No me importa la edad tampoco, no me importa si tenés 80 años o 10 años, si sos mujer, hombre, trans o lo que quieras ser, no me interesa. A mí me interesa lo que podés hacer. Lo podés hacer, lo demostraste, vamos. Eso es fuertísimo y súper importante. Por eso es lo que yo decía recién, que comentaba Mario, el mundo de trabajo colaborativo en Linux es eso, o sea, que venga cualquiera y meta algo. Si está bueno, va a valer. O sea, la gente lo va a notar y va a respetarlo, no importa quién sea, no importa de dónde venga. Eso es, sí, es muy fuerte y me parece re importante. Yo de hecho lo aplico en la facultad, cuando yo tengo alumnos en los proyectos, y empezamos a participar en los proyectos, siempre les digo eso. Digo, bueno, acá está, ya está, dejé de ser tu profesor. Acá somos todos trabajando para esto. Olvídense de mí. Yo soy Harpo, sé esto, y si no sé, me lo dicen. Y si vos no sabés, te lo voy a decir. Si tu idea está buena, la hacemos. Somos todos pares ahora. Se acabó. Vamos para adelante porque lo que queremos es resolverlo. Yo no quiero estar ahí en rol de profesor, tratando, no, eso sí, no. Vamos para adelante porque si no, nos sacamos adelante este proyecto. Eso es súper importante. Y bueno, esta es la frase que se hizo muy famosa. Linus Torvalds es una persona difícil, como toda esta gente, ¿no? Sobre todo a la hora de discutir. ¿no? Y esta es una frase que resume un poco esto que yo les comentaba. ¿no? Hablar es barato, mostrarme el código. Cuando todo este mundo de Linux se sigue comunicando a través de una lista de correo. Ya siguen utilizando esa tecnología de hace 20 años, el email, y trabajan y se comunican ahí. Y ahí se generan discusiones tremendas de yo quiero implementar esta funcionalidad de esta forma porque me parece mejor, porque bla, y discuten todo lo que quieran. La frase de fondo de Linus Torvalds es, ok, si hablar es barato, mostrame el código. ¿Querés hacer la función? Mostrame el código funcionando a ver si vos decís que eso es tan bueno como decís que es tan bueno. ¿Okay? Y un poco lo que también les comentaba, ¿no? Si el proyecto está mal guiado, si un Linus Torvalds empieza a descarrilarse, por decirlo de alguna manera, o no entiende razones, entonces está esto del fork que mencionó también Mario, ¿no? ¿Qué es forkear? Es un término que se usa mucho en el área, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, un tenedor, ¿no? Viene de fork, del tenedor. Yo estoy en este punto con mi proyecto y, bueno, sigo por acá, pero si veo que hay algo que no me gusta y veo que vos no me entendés, bueno, vos seguís por acá y yo parto de acá y me vengo por este otro lado, ¿no? Hago una rama nueva y sigo con mi gente trabajando en mi línea de mi proyecto. Como tengo una copia completa de lo que hicimos hasta este punto y después ¡pum!, me muevo a otro punto a desarrollar mi propia funcionalidad. Y a veces esos forks terminan siendo productos totalmente distintos y proyectos totalmente distintos que tienen alguna pieza común hace muchos años atrás, ¿no? Entonces, eso es forkear básicamente, ¿no? Tomamos toda la información que tenemos del proyecto, me la llevo a otro lado y seguimos trabajando desde ahí. Y te dejamos. Es el equivalente al grupo de WhatsApp. ¿Vieron el grupo de WhatsApp cuando no queremos sacar a alguien del grupo de WhatsApp? Entonces lo que hacemos es armar un grupo de WhatsApp nuevo, pero a él no lo ponemos. Bueno, es eso. Me parece la mejor analogía. Muy bien, entonces, recapitulemos un poco. Me encanta Harpo esto último porque también está en lógica horizontal, lógica cooperativa o colaborativa.
y también liderazgo, y falta de liderazgo genera otros espacios, digamos. Todo No, en sí. red, pero finalmente va a otro espacio, digamos. Nadie te puede dar una orden, y me parece que el liderazgo pasa por otro lado, me encanta. Eso es parte de la cultura. Eso está intrínseco en la cultura hacker desde siempre. Y sociológicamente, me imagino, es algo tremendo. Yo, digamos, lo cuento desde lo práctico, ¿no? Que es lo que yo conozco, pero es muy fuerte, sí. Entonces, recapitulando, ¿qué tenemos? Son personas, los hackers, que se apasionan por aprender y entender a toda costa. Esto significa que, y bueno, yo quiero aprender. Si vos no me querés mostrar, yo voy a hacerlo igual. ¿Ok? Y bueno, si delinco, estoy dispuesto. Esa es la razón. ¿Eh? Se divierten con lo que hacen. La diversión, la pasión es muy importante para hacer lo que uno hace. Son creativas, y algunos, como Paul Graham, PG, los consideran artistas. Yo soy de esa línea, ¿no? De hecho, yo siempre me autodefino como que tengo la mente de un gran artista atrapado en un cuerpo sin talento, porque la verdad que no puedo hacer absolutamente nada artístico, pero me siento como si lo fuera. Por eso cuando vi ese ensayo me sentí súper identificado, ¿no? O sea, y de hecho hay muchos hackers que tienen alguna faceta artística de las tradicionales, en el sentido de son músicos, son pintores, Pero bueno, la creatividad es fundamental. No creen en diferencias por rango, raza, cargos, etc. ¿Ok? Defienden la descentralización de la autoridad. De hecho, son anti-autoridad. Parte también de eso punk que mencionaban por ahí, ¿no? O sea, son súper horizontales. Y el liderazgo va surgiendo de manera dinámica. Para este problema tenemos a Woz, que sabe construir hardware. Listo, perfecto. Pero para este otro problema tenemos a Linus, que sabe codear. Perfecto, vamos con él. Y así para cada situación. En el momento en que necesitamos, vamos tomando a alguien que será el líder, porque como bien decía Mario, se necesita un líder, pero es solo para esa tarea. Y después de eso, seguimos. Creen en el derecho al acceso libre del conocimiento y la información, a toda costa y por todos los medios. Esto también explica algunos de los hechos recientes, ¿no? Bueno, el caso de Snowden, Wikileaks y muchas de estos ataques contra la democracia, en teoría, pero bueno, que están detrás de estas ideas, ¿no? O sea, todo el mundo tiene que tener derecho a la información. ¿Por qué la vamos a ocultar? Entonces, estas 6, digamos, son algunas de las características que podríamos extraer de todos estos personajes del mundo hacker. ¿Qué tienen que ver estas características con la computación? ¿Qué opinan ustedes? ¿Tienen algo que ver? ¿No? ¿Sí? A ver, ahí abrimos el chat, a ver, te voy diciendo. No deja que bueno, esto es todo, dice alguno ahí, bueno, a ver qué más. Mucho, todo, absolutamente. Mucho, todo, sí, absolutamente. Bien. Algún, todo. Bien, por supuesto. ¿Qué tiene que ver con la computación? Bueno, perfecto, muchísimo, por supuesto, con tu explicación, todo bien. Bueno, perfecto. Entonces mi explicación no funciona. Porque la realidad es que a mi modo de ver no tiene nada que ver. Nada que ver. O sea, a ver. Gente que se apasione por aprender y entender a toda costa. Que se divierta con lo que haga. Que sea creativa. Que no crean en diferencias por rango, raza, cargo. Que defiendan la descentralización de la autoridad. Bueno, que crean en el acceso libre del conocimiento y la información. ¿Necesitamos una computadora para hacer todo eso? Yo creo que no. Ustedes me dirán. A ver ahora claro. qué dicen. A ver, me Exacto. encanta No el es desafío. exclusivo de la computación. Exactamente. Oh, Exacto. dice alguien, le acaba de hacer el giro del sábado, digamos. Las Plot características del twist. artista, dice, tal cual.
Entonces, la realidad es que, a mi modo de ver, no, yo creo que no. Pero bueno, hasta ahora todo esto que yo les estoy contando está tomado de mi experiencia y adaptada un poco de lo que yo sé de la filosofía, ¿no? En mi modo de ver, yo creo que no tiene que, o sea, no necesariamente, como bien dijo alguien por ahí, no es exclusivo de la computación. Entonces, ¿por qué se observaron tanto? ¿Por qué digamos, son tan evidentes quizás en el área? Y esta es mi hipótesis. Yo creo, quizás seguramente no es mía, la leí de algún lado y me la olvidé, como suele pasar. Yo creo que en realidad lo que ocurrió es que la red en sus orígenes, la red de Internet, ofreció un espacio completamente nuevo donde no había leyes, no había reglas, donde no había nada. La realidad era un medio de comunicación libre de todo control, allá por principios de los 80, por ejemplo, ¿no? Podemos hablar desde mediados de los 70 si quieren, pero la Internet, incluso la que yo viví en los 90, no tenía control, no era jerárquica, no había 3, 4 mega empresas que dominaban todo y éramos todos pares. Y eso permitía que hubiera un espacio donde no hubiera reglas, donde se pudieran expresar ideas de manera libre, y estas características pudieron explotarse completamente, ¿no? Entonces, para mí fue como un experimento social. Se pusieron a prueba muchas estas ideas, en los 90 con Linux, GNU, y bueno, no sé si eso podría haber sido de otra forma si no hubiéramos tenido este entorno, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se asocia mucho porque bueno, fue la herramienta adecuada en el momento adecuado para probar muchas de estas cosas, ¿no? Uno podía hablar sin ningún problema, decir lo que pensaba sin ningún problema, defender, crear nuevas comunidades que de otra forma no se podrían haber creado. Entonces, bueno, por eso lo pongo como una hipótesis. Esto es una opinión meramente personal, que se basa solamente en mi análisis de la situación, pero no necesariamente tiene una base ni un estudio para respaldarlo, ¿no? Así que tómenlo como eso. Pero lo que sí nos quedamos es que no es exclusivo de la computación. Estas ideas se pueden llevar a cabo, o estos ideales se pueden transformar en otras áreas. Al menos así también lo pienso yo, y de hecho lo piensan varios, ¿no? Entonces, ya un poquito más formal, ¿no? Para darle un poco... Les comento de algunos autores que trataron de capturar esto, ¿no? y volcarlo al libro. El primero, que es otro Steve Levy, escribió en el 84 este libro que se llama Hackers, Heroes of the Computer Revolution, que es un libro donde cuenta toda la historia desde los 60, finales de los 50 hasta los 80, del mundo hacker. Cómo surgen en el MIT, en Stanford, en el Club de Computación, WOS, aparece Bill Gates, aparece un montón, pero muy bien retratado, con un montón de gente que no conocemos en la historia de la computación, pero que fueron pioneros y que fueron importantes. Bueno, ahora sí los conocemos, gracias a este libro se conocieron muchos de ellos, pero que no son los nombres que nosotros tenemos en la cabeza, ¿no? Lo interesante de este libro es que Steven Levy trata de armar como una suerte de principios del mundo hacker. Entonces, algunos de estos son, por ejemplo, que el acceso a la computadora debe ser ilimitado y total. Y toda información es libre por naturaleza. Entonces, acá, bueno, por ejemplo, muchas de las herramientas que se usan hoy han sido desarrolladas gracias a esa libertad, gracias a esa información disponible, ¿no? Muchos lenguajes de programación, la web, por ejemplo, la que estamos usando permanentemente, navegadores. Bueno, hay un montón de tecnología fue, digamos,
otorgada de manera libre, un poco lo que yo les decía, ¿no? Gracias a esta ética hacker que responde a estos principios. Que no es que los pusieron bajo los principios, no es que los hackers, tenemos estos principios, sino que Steven Levy, después de analizar la historia de los hackers, arma estos principios. Dice, bueno, a ver, para mí, estos son los principios detrás de la idea de la ética hacker. Contra lo autoritario, esa descentralización, en realidad hay un choque que, como mencionaban ahí, punk, quizás, ¿no? Contra la autoridad. Hay un cierto dejo de anarquía en esta ética, ¿no? Entonces, bueno, la organización social sobre la que se construyen hoy las cosas, ¿no? Mucho a través de estos sistemas distribuidos, incluso herramientas, por ejemplo, ahora tenemos todo lo que es blockchain, que sin duda está generando un cambio súper importante en lo que es la descentralización, ¿no? O sea, esto todo, digamos, como que desarrollar herramientas que promuevan esa descentralización y, bueno, por supuesto, manejarse de esa manera con organizaciones sociales que sean descentralizadas. O sea, proveer las herramientas, pero también, digamos, socialmente moverse de esa manera. Y esto, los hackers se juzgan por sus proezas, no por jerarquías sociales, y el arte y la belleza pueden ser creados por una computadora. Otra de las características es los ordenadores pueden cambiar y mejorar la vida. Esa es también extraído según Steven Levy. Entonces, bueno, acá muestran, por ejemplo, el acceso al conocimiento, ¿no? Esto lo tenemos gracias a la computación. Si bien podemos decir que puede haber un sesgo en ese conocimiento actualmente, pero la realidad es que, bueno, convengamos que es mucho más fácil acceder al conocimiento hoy que hace 30 años. Siempre con mi papá hablamos, mi papá tiene la enciclopedia británica, no sé, 40 tomos que se compró cuando tenía 20 años, y la usa para elevar el monitor, la enciclopedia británica, ¿no? Porque claramente hoy la información está muchísimo más accesible que antes, ¿no? Entonces, realmente ha cambiado nuestra vida la computación, y en eso, bueno, es parte de esa ética que al menos según Steven Levy promueven los hackers. Bien. Y por otro lado, está este otro libro de Pekka Himanen, que es un finlandés, del mismo lugar donde viene Linus Torvald, y que analiza ya la ética hacker desde un punto de vista más sociológico, ¿no? Y lo contrapone a la ética de trabajo protestante. Se los dejo también, les voy a comentar un par de cosas que encontré interesantes. Acá hay mucha más sociología. En el libro de Levy hay mucho más de historia, ¿no? Y al final como una integración, pero acá es un análisis más sociológico bueno, que es justamente esto, decir, bueno, a ver, la ética hacker, ¿cómo la llevo a otras áreas? ¿No? El prólogo es de Linus Torvald y después tiene como un capítulo de Manuel Castel, también que es un sociólogo, ¿no? Importante. Bueno, el tiempo es dinero, porque justamente lo contrapone mucho con la ética de trabajo protestante. El tiempo es dinero, entonces habla un poco de la particular relación del hacker con el tiempo. Esto es súper importante en el mundo también de la cultura hacker. Algo va a estar listo cuando esté listo. Sí, ahí preguntan si conforme el análisis de McWeber, sí, exacto. Análisis de McWeber. Es bueno que lo pregunten. Un ordenador es una computadora. ¿Quedó acá un ordenador por ahí en algún lado? Sí, porque esto me lo traje del libro. Y está en español, entonces pone ordenador en una computadora. Entonces, ¿cuál es la particular relación con el tiempo? Primero, las cosas van a estar listas cuando estén listas. O sea, por ejemplo, ¿cuándo va a estar lista la versión de Office 2.0? Cuando esté lista. No porque tengo que entregarlo a tal fecha para que cumplir con los... No. El hacker no trabaja por esos deadlines. En principio, lo que lo motiva es la calidad y la excelencia también. Entonces, va a estar listo cuando esté listo. No me pidan que lo entregue antes, porque voy a entregar algo que no va a tener la calidad que requiere. Entonces, no me importa el tiempo que demande.
Lo voy a terminar cuando esté terminado. En otras palabras, del Diego, la calidad no se mancha, ¿ok? La excelencia no se mancha. Para el hacker, la excelencia del código que hace, el trabajo que realiza, es su prestigio, es su presentación, es su manera de comunicarse. Entonces, siempre busca la mejor manera y no va a resolverlo rápido y fácil. No, lo va a resolver de la mejor manera posible y para eso estamos dispuestos a tener el tiempo, a tomar el tiempo que sea necesario. ¿Ok? La creatividad llega cuando tenga que llegar. Eso también es una característica del hacker. ¿Por qué el hacker trabaja a las 3 de la mañana? ¿Por qué tenemos en las películas, estoy trabajando de noche, ¿por qué estoy más tranquilo? No, en realidad trabaja también a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde, trabaja a la hora que haya que trabajar. Cuando llega la creatividad, cuando llega la inspiración, cuando tengo la idea resuelta, me siento y la codeo. Es de alguna manera lo mismo que con los artistas. Por eso esa analogía que hace Paul Graham con el artista. Esto es clásico. Lo que pasa es que, bueno, siempre vemos en las películas a las 5 de la mañana, a las 3 de la mañana, de noche oscura, pero eso es lo que está transmitiendo, es algo real. Los horarios no importan. Son las 2 de la mañana. ¿Querés que hagamos esto? Listo, nos juntamos, hablamos, ¿entendés? O sea, en el horario que tenga que ser. Bien, entonces, esa es la relación que tiene el hacker con el tiempo. Pero ¿cuál es entonces la relación que tiene con el dinero? Según también el libro de Prigajima, ¿no? Bueno, el dinero por supuesto es importante. O sea, el hacker no es tampoco una persona que no le interesa el dinero, ¿no? Pero la pasión es lo que más importa. Ese es lo que mueve. Y el dinero sirve en realidad como una forma de poder dedicarse a la pasión, ¿no? O sea, de hecho esto se sabe y por eso muchas empresas tech también ofrecen tiempo libre a la hora de los proyectos personales, o sea, para hacer proyectos personales antes que dinero. Por ejemplo, Google, que es muy famoso, permite una cantidad de horas a la semana para un proyecto personal. ¿Proyecto personal? A ver, Google no es tonto. Ese proyecto personal, si sale algo bueno, es de Google, ¿no? Lo hacemos, ¿ok? Pero haz lo que quieras, ¿ok? Lo que vos quieras. Tenés todo el viernes, o qué sé yo, la tarde del viernes, te la pagamos para vos, te damos tiempo para tu proyecto. Y eso a veces pesa más que digamos, que el dinero en sí. O sea, el hecho de decir, bueno, voy a tener tiempo para mí, voy a tener tiempo, me van a pagar para hacer mis cosas, las cosas que de verdad me apasionan. De hecho, me contaban hace unos varios años atrás que, por ejemplo, Gmail en Google surge como un proyecto personal. Surge como un proyecto de una persona que trabajaba ahí, lo propone y bueno, y explota, ¿no? Hoy Gmail es Gmail y demás, ¿no? Pero entonces saben esa característica que tiene la mentalidad hacker y por eso es que, bueno, lo aprovechan, ¿no? Hay muchos casos, por ejemplo, en la historia que se comportan así. Por ejemplo, el mismo Wozniak que funda Apple junto a Steve Jobs se retira tempranamente de Apple. Por eso, a los 5 o 6 años, vende un montón de acciones, ¿no? Vende un montón de acciones y se retira. ¿Por qué? Y porque le juntó una cantidad de plata suficiente para hacer lo que él quería. Que, por cierto, ¿qué es lo que quería hacer Steve Wozniak? De enseñar informática a los niños. Eso es lo que hace Steve Wozniak, además de un montón de proyectos digamos, de beneficencia y demás. Él es docente de informática en los niños. Considera que eso es lo más importante que se puede hacer, ¿no? Qué cabeza. Linus Torvalds rechazó también trabajar en Apple, porque, o sea, porque imagínense la cantidad de plata que le ofreció Steve Jobs a Linus Torvalds cuando lo llamó. No, gracias, me dedico acá a seguir trabajando con Linux. Seguro gano 50 veces menos de lo que vos me vas a pagar, pero estoy bien, es lo que necesito, ¿ok? Entonces, esa mentalidad, esa relación que tienen con el dinero, se observa. Por supuesto, no es, y eso lo dice el libro, no son todos, ¿no? Pero está, hay una relación así, más la pasión, más el valor del tiempo,
por sobre el dinero. Bien, bueno, vamos cerrando entonces un poco este workshop y esta charla sobre lo que es la filosofía. Estamos claros que existe una filosofía y una ética. Ahí está. Y en general, lo que persiguen de fondo es liberar el conocimiento para todos, con el objetivo de hacer una sociedad mejor. Esa es la idea detrás de esta filosofía. Esto es, como todo, hay que entenderlo, que es, digamos, como un objetivo, ¿no? Allá muy a lo lejos, que bueno, por supuesto en el camino puede tener sus idas y vueltas, puede tener sus equivocaciones, puede tener sus problemas, pero la realidad es que toda esta gente, cuando plantea las cosas, busca, tiene un fin importante, esto de liberar el conocimiento para todos, ¿no? Ya sea porque lo hice porque soy un activista político, porque soy un anarquista, porque me interesa que todos se diviertan como yo me estoy divirtiendo, porque quiero aprovechar los ojos de los demás para mejorar mis resultados. La idea es que estamos todos en esa sintonía de que hay que liberar el conocimiento para todos. Y eso va a hacer que nuestra sociedad funcione mejor, que nuestros códigos funcionen mejor. Lo que implica que, bueno, para llegar a ese objetivo de liberar la información, vamos a explotar los recursos al máximo. Esto, ahí es donde tenemos esta situación que lleva a la confusión de lo ilícito. O sea, sí, hay ilícitos, ya lo dije, es verdad, pero no tiene que ser, y lo importante para mí es que no se queden con esa idea de que el hacker es un personaje que comete actos ilícitos. No, para nada. Por eso di podría haber dado ejemplos de un montón de hackers famosos por haber sido capturados haciendo actos ilícitos, pero preferí elegir 3 hackers, de los que van a encontrar en el libro de Levy algunos de ellos, que representan el perfil correcto del hacker. Y bueno, sí, seguramente todos ellos deben haber cometido en algún momento algún acto ilícito con el objetivo que estaban buscando, ¿no? Pero no es el perfil que tenemos que resaltar. Lo que sí está claro que es esto, explotar al máximo sus recursos, y eso hace que, bueno, a veces se vayan un poco de la buena senda, digamos. Otro tema importante es que el Internet es un campo, o al menos, eso después si quieren lo podemos charlar, fue un campo fértil para explorar estas ideas. La Internet actual dista mucho de hace algunos años, y bueno, cada día está más atrapada, ¿no? Por eso hay otros lugares. Pero bueno, lo importante es que fue esta herramienta de comunicación fue la que permitió explotar mucho de estas ideas que tenían los hackers en los 70, 60 y 80. Ahora bien, esta ética puede aplicarse a cualquier otra área, ¿no? O sea, con sus fallas, con sus problemas, seguramente, quizás no maché, no pueda encajarse así perfectamente, pero está claro que vimos gran parte de estas características de la ética hacker que sin duda no son exclusivas, como bien dijeron ahí en el chat, de la computación. O sea que podemos llevarlas a otros lados. Requiere esfuerzo, sin duda, ¿no? Sin duda que requiere esfuerzo, pero es algo que puede hacerse. Sin duda fue más fácil, como les dije, por una hipótesis mía, en la época, digamos, hace 20 años atrás, o 30, cuando surge el Internet que conocemos hoy, ¿no? Porque, bueno, era terreno fértil. Es muy distinto cuando tenemos ya toda una infraestructura con la que tenemos que lidiar, pero sin duda, bueno, digamos, es posible. Entonces, esto ya también es personal. La ética hacker en 2 palabras. Y con esto vamos cerrando. Aprender y compartir. Estas son, para mí,
y este fue el moto, digamos, de cuando armamos el grupo de usuarios de Linux hace 20 años en Mendoza. Este era exactamente el moto que nos movilizaba. Aprender y compartir. Para mí, estas son las dos palabras más importantes. Bueno, en realidad son tres, pero digamos, les dejo esa idea, ¿no? Y me quedo con esta frase de Richard Feynman para cerrar. La idea es que si uno aprende y sigue aprendiendo, tarde o temprano vamos a aprender algo que nunca antes se aprendió, ¿no? Richard Feynman, un físico tremendo, ¿no? Una leyenda de la física. Con eso termino y bueno, muchas gracias. Uf. Yo haría tremenda clase. Mira, tengo un par de preguntas. Aparte, sos tan profe que terminás en punto. Tremendo. Escuchame, Harpo, 1000 preguntas. Un poco a la comunidad. Queríamos esto, traerla. Siempre nos llamamos hackeadores institucionales del Poder Judicial y queríamos traer esta ética ahí. Recién lo veía está Daniel Chapo de Chaco, que sufrió un ataque de ransomware en el director de informática de Chaco. Calculo que se sentirá movilizado, pero bueno, queríamos poner en términos de Star Wars el lado luminoso, ¿no? El concepto, el origen, el por qué rescatar, me parece que tiene que ver mucho con lo nuestro. Yo me tomo 2 minutitos para preguntarte, vos que sos de la old school, porque yo imaginé el concepto inicial de esto que planteaste, la ética hacker, también luego el Internet, esto ¿no? de Tim Berners-Lee, de libre, abierta, democrática. Finalmente después pasa lo que le pasa a la sociedad, se concentra en pocos y se apropian. Y hoy estoy viendo el fenómeno de la Web3, que si bien está muy vinculada a las criptomonedas, conceptualmente atrás pareciera, digamos, retomar un poco de democrático, más allá del anonimato, pero la descentralización, la colaboración, las comunidades, por ahí para otra cosa, ¿no? Siglo XXI. Pero ¿hay algún linkeo entre aquel origen de la ética hacker y hoy el modelo de la Web3? ¿Ves algo ahí como nueva escuela? Para mí sí. Para mí es súper... o sea, para mí es muy esperanzador, para ponerlo de alguna manera. No sé cómo vaya a terminar, pero lo que sí rescato es que claramente hay una intención. O sea, digamos, puede ser, digamos, yo no sé si la tecnología que tenemos hoy sea la tecnología, digamos, de blockchain y la web 3.0, sea la solución para volver atrás a ese esquema más justamente descentralizado que tenía Internet, pero sí pongo en valor y me encanta el hecho de que esto ya se esté hablando y ya tenga fuerza. O sea, quizás pasen algunos años, quizás no sea esta la tecnología, sino que venga otra, no lo sabemos, pero yo, digamos, es una de las cosas que más me interesan y me llama mucho la atención. De hecho, cuando arrancó todo este tema del blockchain, me pareció fascinante, pero bueno, estaba muy asociado, como vos bien decís, al tema de la criptomoneda, que bueno, ok, es un tema que puede ser de interés o no, pero bueno, particularmente a mí no me llamaba mucho la atención. Pero después, cuando empezaron a aparecer todo este tema de las DAO y demás, ahí empecé a encontrar, digamos, un interés mucho más, o despertar mucho más mi curiosidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Me pasa lo mismo, me parece fantástico. Eso me Así parece que, fantástico. Carpo, y bueno, la última por ahí. ¿Para dónde te imaginas si se pudiera hacer prospectiva, ¿no? Las 3 o 4 cosas hacia donde va la tecnología. Digo esto, la Web3, la cuántico, Internet de los objetos, bueno, todo esto, ¿hacia dónde va la informática, la computación? ¿Qué te imaginas? ¿Qué pregunta, Mario? Bueno, mira, yo en realidad, yo creo para mí,
el gran cambio desde lo que yo... de lo que yo hago, que tiene que ver con, bueno, inteligencia artificial también, tiene que ver con algo de seguridad informática y demás. A mí lo que me genera, digamos, mucha ansiedad es la computación cuántica, porque gran parte de los problemas que nosotros tenemos hoy se deben simplemente, o de las soluciones que tenemos hoy, se deben simplemente a una cuestión de, para ponerlo en términos computador, complejidad computacional, el tiempo que demanda, ¿no? El Resolver un problema en procesamiento una computacional, digamos. el tiempo claro, el tiempo que demanda una computadora resolver un problema. Hay muchas cosas que nosotros asumimos que van a demandar mucho tiempo y no se dan una idea de la cantidad de cosas. Entonces, con la computación cuántica que, a ver, está avanzando y cada día hay cosas más interesantes, pero todavía le falta mucho para poder tener una máquina cuántica de propósito general. Bueno, cuando eso llegue, honestamente, no sé... o Giro sea, total. Giro un total. giro total. O sea, un giro total. Digamos, yo hoy trato en la medida de lo posible de destinar un poco de mi tiempo a seguir eso porque me parece que es un cambio de paradigma. ¿Querés tirar último? Te saco, así te yo voy sacando. Parezco Rosín, pobre, que ya yo voy a los domingos Morphy. Pero te saco la última porque está preguntando sobre computación cuántica. Hoy creo que ya se ha logrado un qubit de procesamiento. ¿Querés Sí, explicar sí, sí. en dos palabras sobre No, dónde va el paradigma de la cuántica? el tema es así, ¿no? Las computadoras actuales trabajan, digamos, con dos estados, vamos a decirlo de una manera, el 1 y el 0, el encendido y el apagado, y eso tiene, digamos, eso limita la cantidad de procesamiento, para ponerlo rápido, ¿no? Bueno, con la computación cuántica, lo que nosotros tenemos en realidad son cubic estados, ¿no? Q-estados, una cantidad de estados en un mismo momento, ¿no? Lo que, digamos, en un mismo tiempo tenemos una cantidad grande de estados. Entonces, al tener una gran cantidad de estados, podemos representar mayor información en menos tiempo, porque lo que hacemos con un 1 y un 0, ¿no? Un apagado y un encendido, es combinarlos hasta construir todo lo que tenemos ahora en esta computadora. Todo este software con el Zoom, todo, ¿no? Al final terminan siendo señales de un encendido y un apagado. Bueno, imagínense, para ponerlo de manera súper sencilla, bueno, ahora no tenemos dos, sino que tenemos una gran cantidad de estados, Q-estados. Entonces, eso hace que nuestra velocidad sea órdenes de magnitud mayor a la hora de procesar la información. Después, hay abajo una física, hay abajo una teoría, pero desde el punto de vista del computólogo, ¿no? Para nosotros, digamos, prácticamente lo que implica es, bueno, el tiempo, ya está. Algo, por ejemplo, blockchain, sobre todo lo que es Bitcoin, requiere una prueba de cálculo para que cada, digamos, nueva transacción sea anexada a la cadena de bloques. Eso se hace para que no cualquiera, digamos, modifique la cadena de bloques. Bueno, con computación cuántica, ¡pum! Lo que hoy los chinos tienen, no sé, un montón de data centers para generar ese block, con computación cuántica lo hacemos en el orden de segundos. Toda La velocidad sería enorme, digamos, y la criptografía actual la entraría en criptografía problema, actual digamos. entraría en problema. Estoy seguro, lo que pasa es que claramente no es de acceso público, nuevamente, estoy seguro que se está trabajando en algoritmos, ¿no? Para tratar de adelantarse a ese problema. Seguramente todos aquellos que tienen hoy acceso a computadoras cuánticas, lo primero que están haciendo es ver cómo se van a adaptar a todo esto. Porque si no, la transición puede ser... Y puede ser tremenda, claro. Entonces, pero nosotros los que estamos de a pie, que solamente nos tenemos que conformar con lo que nos dicen, entonces, bueno, pero bueno, para mí ese es el paradigma que se viene. Genial. Que me preocupa, no sé si se viene. Sí, yo creo que con esto final, no las 2 horas y pico que disfrutamos, y yo disfruté particularmente, esto finales, la explicación más clara de computación cuántica, con esto cerramos, marca lo que es Harpo, y le vamos a dar, a no muchos le abrimos el micrófono,
y le vamos a dar un aplauso. Si quieren desmutear, grito, aplauso en vivo. Muy está. muy bueno, excelente. Gracias, Harpo. Cero, Devolverte un muy bueno. poquitito de todo lo que nos diste hoy. Como me parece que hoy fue de esas clases y esas intervenciones que nos marcan. Hemos venido diciendo desde la comunidad del año pasado y de esta comunidad que somos hackeadores. Hoy nos llevamos el librito nuestra Biblia, si se quiere, si se me permite la palabra de por qué somos hackeadores. Así que te agradecemos, Harpo, el tiempo, día sábado. Somos claramente hackeadores, 270 y pico de personas de toda Latinoamérica siguiendo esta clase. Así que de vuelta, mil gracias, Harpo. No, muchísimas gracias a ustedes, realmente la pasé muy bien, súper divertido, la verdad que me encanta hablar de esto, así que bueno, espero, bueno, no sé, Se nota. les agradezco mucho. Y ya en el chat, ahí simplemente para que te vayas contento el fin de semana, te vamos a poner todos los chats que te han ido poniendo, para que los repases un día que no estés tan bien de ánimo, te los pasamos y nos avisás y te mandamos todos estos chats, te los ponemos en un cuadro. Bueno, mil gracias de vuelta, comunidad, equipo, gracias a todas y a todos ustedes que nos siguieron. Miércoles que viene, 16:30 horas, vamos a ver cómo sale. Yo creo que va a salir bien, y si no, lo disfrutaremos. Así que mil gracias, que descansen. Miércoles que viene, 16:30, perdón, ya les va a llegar el link. Harpo, mil gracias. Nos vemos en la próxima por algún camino ahí, algún fork de hackeo. Comunidad, Dale, gracias. Perfecto. Equipo, gracias, descansen. Un abrazo, nos vamos. Gracias, Carlos. Bueno, muchas gracias, nos vemos.